Hola, buen día, ¿cómo está? Hola. Buenos Hola. días, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a dar No vale, inicio. pero le estoy envidiando a Kimberly ese sol. Ah, sí, la verdad. Bueno, sí, aquí está haciendo frío. En esta oficina está haciendo frío. Bueno, vamos a dar inicio hoy al tema de la angustia. El segundo encuentro de, de esta jornada de 3 visiones de este primer ciclo. Lo siguiente que me gustaría que hicieran es que puedan a lo largo de este encuentro visualizar alguna cosa o situación que deseen, alguna situación que deseen que requiera una toma de decisión. Es decir, bueno, yo quiero mudarme a una casa distinta, ¿ok? O yo quiero, digamos, ubicar alguna situación que requiera una toma de decisión. Evidentemente una toma de decisión importante, porque no tiene sentido, voy a tomar la decisión de, no sé, de la ropa que me voy a poner, no, digamos una decisión que quizás sea importante para alguno de ustedes, ¿no? Eh, entonces, digamos, elegir una cosa que sea una decisión importante. Y con eso en mente, vamos a ir desarrollando este tema un poco para ir comprendiendo de qué se trata el abordaje que vamos a hacer hoy con relación a la angustia, ¿sí? Entonces, bien pendientes de esa toma de decisión que tengan por ahí y con ella pues vamos a desarrollar este tema de hoy. Entonces voy a pasar a compartir la presentación, pasar a compartir la presentación que tengo por aquí. Muy bien. ¿Está la presentación? ¿La ven? Sí. Ok, muy bien. Chévere. Muy bien. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la angustia en esta serie de 3 visiones y digamos, la visión que vamos a dar de la angustia es una visión más existencialista. Yo soy Alejandra Domínguez. Casi todos ustedes me conocen, de todas maneras igual me presento. Alejandra Domínguez, psicoterapeuta Gestalt. Bien, entonces comencemos por esta frase. El hombre es inevitablemente libre. Vivimos, a ver, ¿qué tengo aquí? Vivimos en un mundo en el que no estamos determinados. Y esto es lo que nos lleva a la angustia. Este es un pensamiento de Søren Kierkegaard. Y con esa frase quiero que comencemos y me gustaría, si es posible para ustedes, bueno, saber cómo les llega la frase a las personas que están conectadas. ¿Cómo les llega esa frase de que vivimos en un mundo en el que no estamos determinados y eso es lo que nos lleva a la angustia? ¿A qué se les parece eso? ¿Cómo les suena? Y para eso podemos usar el chat. Sería chévere que usáramos el chat para conversar acerca de eso. ¿Qué les parece esa frase? ¿Cómo les llega? ¿Cómo les suena? ¿A qué les suena? A ver. A ver. Voy a
hacer una trampa por aquí. Me voy a... Vale. Ok. Como que no les suena nada a ustedes esto. Ahí estamos escribiendo Ah, muy en el bien. chat. ¿Sí? Sí. Es que no lo veo. Ya va, no sé por qué no se me ha cargado. ¿Quieres que te los lea? Sí, porfa, Pues, porque es que no me aparecen. Dale, No sé por qué Nati. no me aparecen acá. Ok. Carmen dice a vacío, más adelante especifica a vacío en el corazón. Ok, a vacío, muy bien. Ajá. Ginier dice que el no estar determinados definitivamente me genera incertidumbre y eso me lleva a la angustia. Y Mañanita dice que no lo podemos consolar. Correcto. Todo eso está conectado con la angustia. Hay una más, dice al no estar determinados me aleja del control. Correcto. Ay, por fin me apareció aquí el chat, chica. También me apareció con cierto retardo. Muy bien. Ok, chéverísimo. Gracias. Entonces, fíjense. La primera pregunta siempre, o la primera pregunta que la gente muchas veces se hace es, ¿hay diferencia entre la ansiedad y la angustia? Entonces, fíjense, según Pichon Rivieri, creo que es este autor, que no sé por qué le pusieron el apellido incompleto, en 1999, él hizo un estudio acerca de estos dos términos, ¿no? Y entonces él dice que estos términos han sido utilizados de manera indistinta para hacer referencia a diferentes significados, tal como se puede rastrear en textos de autores clásicos como Cicerón y Virgilio. Digamos que desde hace muchísimos años se han utilizado estos términos de manera indistinta, pero se han utilizado para hacer referencia a diferentes significados. En muchas ocasiones se suelen utilizar como sinónimos, aunque no lo son. La distinción entre ansiedad y angustia guarda un especial interés para la lengua castellana, puesto que ambos términos hacen referencia a sintomatologías similares, aunque tienen significados diferentes. Entonces, una de las cosas bien importantes que yo encontré en relación a las fuentes y a las referencias es que muchos de los textos originales en los que se habló de este término fueron escritos en alemán o francés, luego traducidos muchos de ellos al inglés y luego también traducidos muchos de ellos al español. Entonces, ¿por qué hago esta referencia puntual en relación al alemán o al francés? Porque tanto en el idioma alemán como en el francés se utilizan vocablos distintos con raíces distintas para referirse a esos temas, ¿ok? Por su lado, en 1985, estos autores, Hardy y Kernies, remiten la distinción a una propuesta hecha en 1890 por Brisaut, quien definía la angustia como un trastorno físico caracterizado por una sensación de constricción, mientras que la ansiedad correspondía a un trastorno psíquico que contiene sentimientos de inseguridad. Entonces, digamos que aquí estas personas hacen una diferencia entre dónde está ubicado la sensación, dónde está ubicada digamos, la experiencia de la angustia y la ansiedad, dependiendo de si está en la parte física o está en el tema psíquico. Sin embargo, y en este sentido, yo traje esto a colación porque esto, digamos, de alguna manera nos mantiene en la misma confusión de si son similares o no, puesto que, como vimos anteriormente, la ansiedad también tiene una serie de, digamos, de consecuencias a nivel físico, ¿ok? Que son importantes, ¿ok? Entonces, esta es una definición que quizás, bueno, pone en alguna manera, cuestiona de alguna manera
otras cosas que se han planteado en relación a la ansiedad, donde se habla de sintomatología física y donde se habla de cómo se puede identificar la ansiedad desde lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esto? Bueno, una de las formas que yo encontré para resolver un poco esto y para poder entender este fenómeno tiene que ver con que en este encuentro vamos a utilizar como referencia los fundamentos teóricos que la terapia gestal toma del existencialismo como corriente filosófica para referirse a la angustia. Entonces vamos a tener un enfoque desde la corriente existencialista, desde los planteamientos del existencialismo, que es una corriente filosófica y que es una de las 3 patas de la mesa de la terapia gestal, tomando en cuenta que las otras 2 patas son la fenomenología, el existencialismo y, ¿cuál es la otra? El método que utiliza la terapia gestal, que es la fenomenología, el existencialismo, y ahorita se me olvidó cuál es la otra. Ahorita en un rato me acuerdo y les comento cuál es la otra, que se me olvidó. A ver, ¿cuál es la otra, muchachas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la otra pata de la mesa? Humanismo, ¿no? El humanismo, es así. Muy bien, gracias, Nati. Entonces, digamos que el existencialismo es una de las patas de la mesa de lo que tiene que ver con la terapia gestal. Entonces, ¿qué dicen los existencialistas en relación a la terapia gestal? A la angustia. Los existencialistas en relación a la angustia dicen que la angustia es inherente a la existencia humana. Es decir, está allí. En la medida en que la persona vive, entonces la angustia existe en él como una parte. Luego plantean que es una emoción o sentimiento que sobreviene con la conciencia de la libertad. Es decir, cuando el hombre se descubre libre de tomar decisiones, libre y en pleno derecho del ejercicio de su libertad, entonces se produce esta emoción o sentimiento que llamamos angustia. Al darnos cuenta de nuestra libertad, nos damos cuenta de lo que somos. Nos damos cuenta además de que lo que somos, de que lo que vamos a hacer de nosotros mismos depende de nosotros mismos y depende de nuestras elecciones. Es decir, yo soy esta persona que soy en este momento y todo lo que voy a hacer va a depender única y exclusivamente de mí y de mis elecciones. No depende de mi papá, no depende de mi mamá, no depende del gobierno, no depende del país donde vivo, no depende de nada. Solo depende de mí y de mis elecciones. También se produce cuando nos damos cuenta que somos responsables de nosotros mismos y que no tenemos ninguna excusa para evadir esa responsabilidad. La angustia aparece al sentirnos responsables de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. En este sentido, en nuestra vida tenemos la libertad de tomar decisiones y estas decisiones nos van a llevar a realizar ciertas actividades en detrimento de otras, pues no podemos abarcar todo al mismo tiempo. Entonces, digamos que el hecho de vivir y de vivir con conciencia nos lleva a saber que necesitamos decidir y que esas decisiones conllevan una pérdida de algo y una ganancia de algo, ¿ok? Tomar decisiones nos obliga a renunciar a otras actividades. Y aquí nos encontramos con la angustia del devenir, con la angustia de qué será de nosotros y de nuestro futuro en un mundo en el que evidentemente nos encontramos solos. Los existencialistas plantean que nacemos solos, vivimos solos y morimos solos, cosa que es así. Y esa soledad y esa conciencia de soledad y esa conciencia de individualidad es lo que genera muchísima más angustia a todos nosotros. Estas decisiones que debemos tomar a lo largo de nuestra vida, por lo tanto, importantes, son los que hacen que nos dé miedo a equivocarnos. Entonces, bueno, digamos que tenemos una necesidad, tenemos que tomar una decisión, queremos tomar la mejor decisión y ante el miedo a equivocarnos y ante el miedo a ser rechazados
por la decisión que tomamos a que nuestro entorno nos rechace, y como nuestro entorno nos rechaza, la consecuencia inmediata es que nos quedamos solos. Entonces eso produce muchísimo miedo a equivocarnos y muchísima angustia. Esta libertad de decidir es necesario aceptarla, y también necesitamos aceptar el peso en el sentido de la responsabilidad que por esta misma libertad tenemos. Por su parte, Søren Kierkegaard considera la existencia humana como una paradoja, debido a que el hombre está suspendido entre su propia finitud y la infinitud que se revela de alguna forma. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que sabemos que en algún momento, sobre todo en la edad adulta, sabemos que somos finitos, pero la humanidad en sí misma y nuestros actos pueden ser infinitos en el tiempo. Es decir, nuestros actos pueden continuar teniendo consecuencias más allá de nuestra propia finitud. De esta imposibilidad de resolver esta paradoja deriva la angustia, de la responsabilidad que tengo acerca de mis actos y las consecuencias que estos actos pueden tener a lo largo del tiempo. Muy bien, voy a hacer una pausa para chequear cómo vamos. Cuéntenme cómo vamos. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. A ver, porfa, muchachas, si me pueden ayudar con el chat, les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta, váyanme comentando, porque no sé por qué el chat se me volvió a desaparecer. Sí, se me volvió a desaparecer. No, Si hay bueno, okay. Luisa dice que parecen escritos para ella. Ay, Dios mío. Está bien, bueno. Ok. Vamos a seguir entonces. Ok. Vamos a ver cuál es la definición que tenemos entonces de la angustia. Kierkegaard lo define como un miedo poco definido relacionado con nuestra completa libertad de elegir frente a las diferentes situaciones de la vida. Digamos que en esta definición pasamos como de todo eso abstracto que había introducido antes a una cosa bien concreta. Es un miedo que está un poco definido, pero que está relacionado con nuestra libertad a elegir frente a las diferentes situaciones de la vida. Sartre define la angustia como el sentimiento más importante, al punto de declarar, imagínense ustedes, que el hombre es angustia, ¿ok? Porque el hombre, según Sartre, siempre está en potestad de decidir. Distingue la angustia del mero miedo. Sartre plantea que el miedo aparece ante un peligro concreto y se relaciona con el daño o el supuesto daño que la realidad nos puede infligir. Pero la angustia no es por ningún motivo concreto, no es de ningún objeto externo. La angustia es el miedo de uno mismo, el miedo de las propias decisiones y de las consecuencias de estas. Entonces, en este sentido, ambos hablan del miedo, de la sensación de miedo, y ambos hablan de que tiene que ver con una experiencia interna. Es una experiencia que tiene que ver con nosotros mismos, es una experiencia que tiene que ver con las decisiones que en un momento determinado necesitamos tomar ante una situación determinada o ante las diferentes situaciones de la vida que se nos van planteando todos los días. ¿Sí? Para Sartre, esta conciencia de la responsabilidad se incrementa al darnos cuenta de que nuestra elección no se refiere solo a la esfera puramente individual, sino que todo lo que hacemos tiene una dimensión social. Una vez que tomamos conciencia de que toda decisión que tomamos afecta a nuestro entorno de una u otra manera, entonces eso aumenta todavía más el tema de la angustia que experimentamos ante las decisiones. Sartre nos recuerda que el sentimiento de angustia lo conocen todas las personas que tienen responsabilidades. Entonces, digamos que esa gente que está así como, digamos, feliz y no tiene ningún tipo de angustia, pues podríamos hablar de una persona que no tiene conciencia de las responsabilidades que están sobre sí, sobre su persona. Asimismo, Sartre afirma que
elegir es inevitable, personal e intransferible. Efectivamente, muchísimas veces tratamos de compartir con otras personas acerca de nuestras decisiones, de lo que vamos a hacer, qué hago en este caso, qué hago en aquel caso. Y la gente nos puede decir muchas cosas. Y de alguna manera nosotros tratamos de compartir nuestras decisiones para estar acompañados en esa decisión. Pero al final del camino, digamos, cuando toca decidir sí o no, esa decisión es inevitable, es personal y es intransferible. Y en este punto recuerdo una frase que a mí me parece lapidaria, que es una frase precisamente de Sartre, que dice que no elegir también es una elección. Entonces, bueno, a veces cuando prefiero no decir sí o no, también estoy eligiendo y estoy eligiendo que no voy a decidir. Y eso al final del camino, pues aunque suene a trabalengua, es una elección. Y eso es angustiante también. Para la filosofía, a ver, cuéntame, Ginier, eso sí lo vi, eso sí me aparece. Sí, no, por acá Carmen tiene una pregunta. Sí. Ella dice, entonces podríamos decir que la angustia es poseída y no creada. Entonces yo le pregunté que cómo poseída, que a qué se refería, y dice que se trae desde el nacimiento. Los existencialistas plantean eso. Los existencialistas plantean que es así, que venimos con esa capacidad, una vez, si venimos con la potencialidad de, ¿ok? Una vez que tomamos conciencia, porque aquí el punto crucial para los existencialistas es la toma de conciencia. Es decir, ¿de qué tomo conciencia? De que tengo libertad. Y una vez que tomo conciencia de mi libertad de elegir, de que no soy esclavo de las circunstancias, entonces lo que deviene de esa toma de conciencia es precisamente la angustia de que soy el único responsable de mi vida y que de mí depende todo lo que pase conmigo. Entonces, efectivamente, sí. Sin embargo, hay una autora que nosotros también estudiamos que plantea que la angustia se desarrolla, que es una autora que se llama Karen Horney, y la vamos a ver un poquito más adelante, no sé si en esta lámina o en la siguiente, que ella plantea que la angustia se desarrolla cuando el niño es objeto de un ambiente hostil, que lo critica y que lo hace sentir poco aceptado. Entonces, podemos afirmar que hay como una especie de diferencia entre el planteamiento que hace el psicoanálisis particularmente, que es la corriente a la cual pertenece Karen Horney, y lo que plantean los existencialistas, ¿sí? Partiendo de, digamos, aclarando que lo existencialista es una postura filosófica, ¿ok? Y lo que plantea Karen Horney en este caso es nace del psicoanálisis porque ella fue discípula de Freud, pero ella desarrolló una teoría que se llama psicosocial, donde, digamos, mezcla los factores planteados por Freud y además mezcla el papel del medio social en el que el niño nace. Entonces, digamos, continúo. Todo hombre, según este planteamiento filosófico, experimenta el estado de ánimo de la angustia, por lo menos una vez en la vida. Y eso es en el momento del nacimiento, con la obligada y necesaria separación del vínculo materno. Los existencialistas plantean que desde el mismo momento en el que nacemos es el primer momento de la vida en que experimentamos angustia, porque en ese momento se produce una sensación de soledad, es decir, nos despegamos de ese espacio donde estuvimos tan cómodamente, y aunque no hay una construcción, digamos, cognitiva de la soledad, la sensación es de vacío y la sensación es de estar solos en el mundo, como arrojados al mundo, que es un término también del existencialismo. Entonces, al nacer, el ser humano cae en un estado de absoluta independencia, que no reconoce y lucha por mantenerse unido al vínculo materno. Efectivamente, en un estado de independencia, en tanto y en cuanto es capaz de respirar solo, es capaz de tragar, es capaz de realizar algunas tareas, su corazón funciona de manera independiente, y a eso es a lo que se refieren los existencialistas cuando hablamos de una absoluta libertad, ¿sí? A esa independencia en la cual nuestro organismo empieza a funcionar de manera
sin estar unido a nada como estuvimos hasta el momento del nacimiento, ¿ok? Evidentemente, el ser humano también lucha por mantenerse vinculado a la madre, que es ese espacio donde estuvo acogido durante toda la primera parte de su vida. Ok. Aquí está lo que les planteaba hace rato en relación a la pregunta de Carmen. Karen Horney dice, ella define una cosa que llama angustia básica, que tiene que ver con el temor que tiene el niño pequeño al castigo a causa de sus elecciones. El niño rechazado o no aceptado desarrolla lo que se llama la angustia básica. Para ella, que ya les dije, es psicoanalista, la angustia se desarrolla, no viene como lo plantean los existencialistas. Y es descrita como una sensación de desamparo en un mundo hostil. Efectivamente, cuando ella describe lo que es esta angustia, se parece mucho a lo que describen los otros autores en relación a la sensación de estar desamparado. Y esa angustia se produce como consecuencia de la reacción de las personas ante la falta de aceptación. Entonces, digamos, volvemos a ese planteamiento filosófico en el que nos angustiamos cuando tenemos que tomar una decisión en la que vamos a ganar algo, vamos a perder algo, y en la que estamos en la búsqueda permanente de aceptación de parte de las personas que nos rodean, partiendo del principio de que tenemos conciencia de que nuestras decisiones no solo nos afectan, sino que afectan a nuestro entorno, al entorno que nos rodea en un momento determinado. Entonces, de todo lo que hemos conversado aquí, podemos ver que libertad y responsabilidad son dos potentes causas de la angustia. Y nuevamente aquí me voy a detener un poco para chequear cómo vamos. Cómo vamos con todo esto que hemos conversado hasta ahorita. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, vamos muchachas. A esperar a ver si alguien escribe algo. Ok. Vamos a esperar un poquito a ver. Sí, yo mientras tanto dejo aquí ponchada esta imagen. Creo que vamos bien, por lo menos pongan la manito para saber si vamos bien. Sí, para saber cómo vamos. Súper bien, dice Kimberly. Ok, chévere. Muy bien, gracias. Ya va, aquí Carmen sí ya comentó algo, coloca. Entonces, si no somos libres, vivimos en plena angustia siempre. No, al contrario. Frente a la libertad, vivimos en angustia. Cuando somos esclavos de algo, de las ideas, de las creencias, de los patrones sociales, y nos mantenemos ahí estamos resguardados. La angustia se presenta cuando soy consciente de que yo soy responsable de quedarme ahí, atado a las normas sociales, o tengo la posibilidad de hacer lo que yo deseo hacer, lo que quiero hacer según mi propio criterio. Cuando soy capaz de dejar de ser oveja del rebaño y voy más allá de pertenecer a un rebaño que tiene unas normas. Cuando vivo a partir de mi propio criterio, de mi propio código ético y moral. Allí es cuando se da la angustia. Sí, porque claro, cuando eso te hace darte cuenta que y tú lo dijiste hace ratico, cuando tú decides algo, cuando tú tomas un camino, las consecuencias son tu responsabilidad. Es correcto. Es correcto. Es decir, digamos en un ejemplo cotidiano, si yo decido casarme porque yo tengo que casarme, porque todo el mundo se casa, entonces si me va mal, mientras más independiente, más angustia, es correcto, Mañanita. Cuando yo decido casarme, por ejemplo, y yo decido casarme, sí, es así, Viviana. Qué insólito, el ser humano siempre buscando ser libre en todos los aspectos y cuando se encuentra se llena de angustia, es así. Con razón vivo angustiada, ya. Es así. Si yo vuelvo al ejemplo, si yo estoy digamos,
decisión de si me caso o no me caso, y yo decido al final casarme, porque es que todo el mundo me dice que mejor me case, porque todo el mundo se casa, porque las mujeres a cierta edad tienen que estar casadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, cuando eso sale mal, si sale mal, entonces, pues bueno, yo me casé porque yo me tenía que casar, es decir, porque la sociedad me lo mandó. Es una forma de excusarme de la decisión, porque a lo mejor yo en el fondo de mi corazón pensaba que mejor no me casaba, pero igualito tomé esa decisión. Entonces, bueno, es que todo el mundo esperaba que yo me casara, es que era lo que tenía que hacer, es que igual con el tema de los hijos, igual con el tema de todas esas decisiones trascendentales que nos cambian la vida, ¿sí? Entonces es bien importante entender que en la medida en que asumo mayor responsabilidad del control de mi vida, en esa misma medida la angustia va a crecer. Evidentemente hay formas de que esto cambie, ¿sí? Porque si no pareciera que estamos condenados de por vida hasta angustiados. No, hay formas de que esto sea diferente, ¿ok? Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como vemos, hablar de angustia implica revisar 3 conceptos fundamentales: el concepto de libertad, el concepto de elección y el concepto de responsabilidad. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de libertad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de elección? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad? Muy bien. Fíjense, libertad. El hombre es libertad porque es libre de toda determinación. Y cuando nos referimos a determinación, nos referimos al destino. El hombre es libre de todo destino. No hay un futuro que está determinado porque hayas nacido aquí, porque hayas nacido allá. No hay nada que esté escrito, que esté determinado. Evidentemente, aunque mucho hablamos de que eso estaba escrito, nadie se muere en la víspera, eso ya estaba definido, etcétera. Bueno, digamos que este planteamiento existencialista pues nos dice que no, somos dueños de nuestro destino y somos dueños de hacer con nuestro destino lo que nosotros de libre, ejerciendo nuestra libertad, elijamos hacer. Yo en este punto les quiero compartir una situación muy personal cuando yo me acerqué de alguna manera, me aproximé a estos temas y entonces mi profesor en aquel momento me decía todo esto y que yo tenía la libertad de elegir todas las cosas de mi vida y yo recuerdo que yo le pregunté, le dije, lo interpelé en relación a mi condición, digamos, a la muerte de mi papá, ¿no? Yo le dije, pero yo no elegí ser huérfana. Y entonces él, con toda su sabiduría y todas sus canas, se acomodó los lentes y me dijo, no, eso no lo elegiste tú, eso lo eligió tu papá, que eligió acabar con su vida de manera prematura por las elecciones que tomó. Pero lo que tú elegiste fue cómo vivir esa condición. Y en ese momento yo tuve así como decimos nosotros, me cayó la locha o me cayó el 20, tuve una gran toma de conciencia cuando me di cuenta que yo había elegido vivir, hasta ese momento había elegido vivir como Anita la huerfanita. Entonces, hasta ese momento de mi vida, todo era que mi papá se murió, es que pobrecita yo porque mi papá se murió, es que yo soy víctima de la muerte de mi papá, es que si mi papá no se hubiera muerto, mi vida sería diferente. Y yo hasta ese momento fui totalmente Anita la huerfanita. Entonces, efectivamente, yo no decidí ser huérfana. Lo que decidí fue cómo vivir eso. Vivirlo desde la lástima o vivirlo desde la victimización o vivirlo desde cualquier otro lugar, desde cualquier otra experiencia de vida, como gente que conozco que lo ha decidido vivirlo de otra manera, de una forma distinta. Y bueno, ¿con qué tiene que ver mi elección, cómo yo lo viví? Bueno, probablemente tiene mucho que ver con los mensajes que yo recibí en relación a ese punto, pero también con los mensajes que yo decidí escuchar, con los mensajes que yo decidí tomar para mí. Porque, bueno, hubo mensajes de todo tipo, pero yo elegí unos en particular. Y eso fue los que tomé y con eso fue con los que codifiqué mi vida hasta ese momento. A partir de ese momento y con ayuda de mi proceso terapéutico, empecé a transformar esos significados y entonces a vivirlo de una manera diferente, ¿sí?
Muy bien, entonces, la libertad entonces es lo que se antepone a cada acto y se considera de carácter individual, ya que nacemos y morimos en plena soledad. Esto ya se los había dicho. Por lo que uno mismo puede decidir sobre sus propios actos, cosa que ni siquiera la moral y la ética son factores decisivos en nuestras elecciones. Nosotros podemos utilizar la ética y la moral como unos factores de referencia para nuestras elecciones, pero también podemos dejarlos de lado y crear nuestra propia ética y nuestra propia moral y elegir en función de ello. La libertad es la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, sus criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Esta palabra deriva del latín libertas o libertaris, libertatis, que significa el que jurídica y políticamente es libre. Entonces, fíjense, aquí entra un factor importantísimo, porque cuando ejercemos la libertad no se está hablando desde el punto de vista del existencialismo, de que entonces yo voy a atropellar a Raquel y a todo aquello, porque como yo soy libre, entonces yo hago lo que me da la gana. No, no se trata de eso. De hecho, la única limitación es la libertad del otro, el espacio del otro de tomar decisiones, el espacio del otro de vivir de acuerdo a sus valores, sus criterios, su razón y su propia voluntad. Efectivamente, el otro también necesita respetar mi libertad y respetarme y respetar mis criterios, mis valores, mi razón y mi voluntad. Entonces, de alguna manera, esto no nos plantea que bueno, como yo soy yo, pues yo hago lo que yo quiera, ¿no? De hecho, esa conciencia de cómo mis elecciones, cómo la experiencia de ejercer mi libertad afecta a los demás, es justamente lo que nos produce angustia en medio de todo lo que nos ocurre. ¿Ok? Vamos entonces con la responsabilidad. Para los existencialistas, el hombre primero existe y posteriormente se crea a sí mismo. ¿Ok? Y sobre él recae la responsabilidad de su existencia. Con sus acciones, no solo es responsable de él como sujeto particular, sino de la humanidad en su totalidad. Entonces, fíjense, si bien, ya va, un momentico que se me fue la lámina. Vamos hacia atrás un momento que no ha terminado. Ok, entonces fíjense, aquí hay una cosa bien importante. El planteamiento del existencialismo establece que primero existimos y después nos vamos creando. Es decir, cuando nacemos, ya existimos y somos una materia prima, digamos, somos un diamante en bruto, somos una piedra que tiene la potencialidad de convertirse en cualquier escultura que nosotros mismos hagamos de nosotros mismos. ¿Okay? Y sobre nosotros recae la responsabilidad de hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar, cuánto vamos a luchar, cuánto no vamos a luchar, cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante, cuán felices vamos a ser, cuánto vamos a sufrir, cuánto no vamos a sufrir y todo lo que deriva de las diferentes elecciones que tenemos a lo largo de nuestra vida. Evidentemente, la forma en que yo vivo tiene una repercusión sobre mí, pero también tiene una repercusión sobre la humanidad en su totalidad, y esto es realmente angustiante cuando tomamos conciencia de ello. Y esto es el fundamento de una frase que deben haber escuchado, que dice que el aleteo de una mariposa en una parte del planeta puede producir un tsunami en otra parte del planeta. Entonces, digamos, vivir sabiendo que si yo boto un papel aquí, yo estoy de alguna manera impactando a todo el resto de la humanidad, pues es una cosa bastante complicada, bastante angustiante. Y esto me hace, digamos, yo creo que parte de este proceso que hemos vivido en esta pandemia, que ya tenemos un año, tiene que ver con la conciencia que se despertó en muchos seres humanos, muchas personas que se dieron cuenta de cómo lo que pasa, por ejemplo, en el continente asiático, o cómo lo que pasó en el continente asiático fue capaz de producir unas consecuencias tan devastadoras en el resto de la humanidad. ¿Okay? Lo que nació en Asia, en el continente asiático, específicamente en Yuan, pues
se regó, de alguna manera se diseminó por todo el mundo y aquello que tuvo origen en aquella persona que llaman la paciente cero, pues de alguna manera ha pasado un año y todavía estamos viviendo como humanidad las consecuencias de aquel foco que produjo el contagio a una siguiente persona. Y así lo vivimos en los contextos de nuestros espacios de vida en este momento, en nuestro condominio, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estamos viviendo actualmente, y es la profunda responsabilidad que tenemos de que si nosotros, de que cuando nos cuidamos, de que cuando estamos eligiendo por nuestra existencia y cuidarnos y cuidar nuestra existencia, también estamos cuidando la existencia del otro. Y que cuando no nos cuidamos, también estamos perjudicando y estamos descuidando al otro, ¿ok? Y eso realmente, yo creo que esa es una de las cosas más contundentes que ha tenido la pandemia y una de las cosas que ha generado mayores cambios de conducta y que también generó grandes niveles de angustia, esa sensación de alguna manera de cómo mis decisiones pueden afectar al otro, y además esa experiencia de absoluta soledad. La pandemia nos expuso a la experiencia de la absoluta soledad. Yo conozco gente que tuvo que pasar el COVID, por ejemplo, absolutamente solo, porque, bueno, tiene una sola hermana, sus padres son mayores, y entonces la hermana no se podía quedar aquí porque nadie podía atender a los padres. Entonces, bueno, pasó todos los 35 días de convalecencia de la enfermedad, porque fue bastante larga, sola, absolutamente sola. Le ponían la comida en la puerta, le pusieron las medicinas en la puerta, todo en la puerta, y esa persona estuvo completamente sola durante toda su convalecencia hasta que no fue dada de alta, porque era la única manera de proteger, es decir, aislarse fue la única forma de proteger a sus seres queridos para que no se contagiaran del COVID. Entonces, a esto se refiere el tema de la responsabilidad y de la responsabilidad sobre mi existencia y sobre el resto de la gente. Cada acción de cada individuo que cada individuo escoge compromete a la humanidad entera. El existencialismo define que el individuo es libre y totalmente responsable de sus actos. Esto incita al ser humano a la creación de una ética de responsabilidad individual, apartada de cualquier sistema de creencias externo a él. Tomar la tarea de crear un sistema de ética individual, pues nos hace sentir angustia, sentir muchísima angustia, porque deseamos que sea aceptado por los demás. La elección es el término que hace referencia a seleccionar algo o a alguien con un cierto fin o para alcanzar un determinado objetivo. En la vida cotidiana, las personas se ven forzadas a elegir de manera constante. La mayoría de las veces se trata de elecciones que no tienen grandes consecuencias. La vida consistiría entonces en un elegir constante. Cada elección conlleva compromisos y a una acción. Cada vez que tomamos una decisión, asumimos un compromiso, y eso, por supuesto, conlleva una acción que es la ejecución de esa elección que en un momento hicimos. Y, por supuesto, no elegir también tiene esa consecuencia. Entonces, la angustia es este triángulo: elección, responsabilidad y libertad. Y cómo estos tres elementos se conjugan, cómo estos tres elementos interaccionan uno con otro. ¿Qué hacer? Ale, hay una pregunta. Ajá. ¿Te la comento? O... Sí, por favor. Es que no estoy viendo. Dice, María Villegas dice, por ejemplo, la responsabilidad de cuidar a mis papás a la hora de cuidarme yo misma. Correcto, es exactamente así. Cuando tú te cuidas, María, estás cuidando a tus papás, estás cuidando a tu abuelita, estás cuidando a tu hermana, estás cuidando a todos aquellos que están a tu alrededor. Es así, es exactamente así. Y es la conciencia de cómo tus actos en un momento determinado pueden afectar a los que te rodean, aunque tú no estés muy afectado por la decisión. A lo mejor la decisión no te afecta a ti tanto, pero sí afecta
a otros que están a tu alrededor. Muy bien. Es necesario llenarnos de aceptación. La palabra clave en relación a la angustia es la aceptación. No hay otra cosa. La palabra clave es la aceptación. Aceptar la libertad que tenemos frente a las elecciones de nuestra vida. Aceptar que con cada elección ganamos algo y perdemos algo. Aceptar que con nuestras elecciones serán aceptadas por algunas personas y rechazadas por otras personas. No podemos tomar decisiones que todo el mundo acepte. Eso es imposible. No podemos complacer a todos, ni siquiera podemos complacernos a nosotros mismos al 100%. Porque siempre voy a elegir, ¿será que hago esto o hago aquello? Y siempre en cada elección voy a perder algo. Si me mudo, si decido emigrar, voy a ganar unas mejores condiciones de vida, probablemente, una tranquilidad que quizás no tengo acá, unas posibilidades de tener algunas cosas, pero eso conlleva a perder mi tierra, mi piso, mi nación, conlleva perder arraigo, conlleva alejarme de las personas con las que comparto acá, que me siento bien, conlleva quizás alejarme de la familia, conlleva un montón de cosas, a la pérdida de un montón de cosas que inevitablemente necesitamos perder. Entonces, por eso las decisiones, por ejemplo, en términos de migración, son tan angustiosas, son tan angustiantes, porque es que no hay manera de tomar una decisión en que podamos estar complacidos nosotros mismos al 100%. Puede ser que alguna nos complazca un poco más si lo convertimos en términos numéricos, pero la verdad es que nada nos puede, es dificilísimo conseguir que una decisión nos complazca al 100%. Evidentemente, estoy hablando de decisiones trascendentales, de decisiones importantes, porque, bueno, a lo mejor si yo quiero comer pizza, pues pido la pizza, estoy complacida al 100%. Es que no se trata de una pizza, se tratan de decisiones mucho más contundentes, mucho más importantes y mucho más vitales, que afectan la vida. Y necesitamos aceptar también la responsabilidad de las consecuencias de nuestras elecciones. Es decir, yo tomé la decisión de irme del país y eso va a traer una serie de consecuencias y yo necesito aceptar, digamos, con resignación, con humildad, con amor, las consecuencias de esa decisión, las consecuencias de esas cosas que evidentemente voy a perder a la hora de tomar una decisión como esta. Entonces, efectivamente, una manera de estar menos angustiado es aceptando que, pues es así, sencillamente es así. Tengo la libertad de elegir, tengo la libertad de decidir qué voy a hacer con mi vida y eso tiene consecuencias. Y es mi trabajo aceptar la responsabilidad de esas consecuencias. Y es así, es sencillamente así. Cuando dejamos de luchar contra eso, entonces se reduce un poquito el tema de la angustia. Muy bien. Hasta aquí está, digamos, lo que yo venía a compartir con ustedes. Vamos entonces a pasar me gustaría, si hay alguna pregunta, ya puedo ver el chat porque ya no estoy compartiendo la pantalla. Si hay alguna pregunta de lo dicho hasta aquí, algún comentario, saludos. Hay varios comentarios por allí. Ajá. Y una pregunta creo que había. Sí. Ajá, vamos a ver, voy a revisar. Con razón vivo angustiada, hasta ahí llegamos, estoy menos angustiada. Muy bien. Entender de dónde viene tu angustia genera menos angustia, claro. Sí, lógicamente. La angustia tiene tiempo de caducidad según el momento. ¿Cómo así, Carmen? No entiendo mucho la pregunta. Según el momento de la vida, según el momento en que tomas la decisión, no entiendo muy bien la pregunta. Sí.
voy a dar mi punto de vista. Ajá, claro. Es que como la angustia, Sí. no sé, es como cuando uno va a presentar un examen en la universidad y tienes todo el conocimiento, presentas el examen, pero estás esperando la nota, ¿ok? Sí, sí, Entonces, una vez que tienes la nota y has sido aprobado, se te pasa esa sensación. Pero claro. cada vez que venga a presentarse un evento igual a ese, vuelve a aparecer la angustia. Entonces, quiero saber si la angustia tiene ese tiempo de caducidad, dependiendo del evento donde tú estés involucrado, ella se hace más grande o se hace más pequeña, o tiene el mismo tamaño. Lo que pasa es que depende de la relevancia del asunto. Es decir, no es lo mismo la angustia de presentar un examen al que tú estudiaste a levantarte en la mañana y decir, no estudié, pero igual voy para el examen. ¿Ok? Y quiero pasar, ¿sí? Es decir, sí, hay una serie de elementos que ahí están. Porque, por ejemplo, si tú no estudiaste nada, tienes la posibilidad de elegir no ir al examen y no pasar por ese momento. Ahora, necesitas asumir que no estudiaste, necesitas asumir que no vas a ir para el examen y necesitas asumir las consecuencias de toda esa serie de decisiones que tomaste. Porque efectivamente elegiste no estudiar, elegiste no prepararte bien para el examen. En el momento de ir a presentar el examen, estás eligiendo que no vas a ir. Y evidentemente eso va a tener una consecuencia. Vas a perder la materia o por lo menos el examen vas a tener 0. Quizás te va a costar un poco más recuperar la nota. Mira, digamos, ahí hay que meterse como mucho digamos, en mucho más detalle, ¿no? Pero efectivamente, una vez que tú asumes, bueno, mira, yo no estudié para este examen, yo voy a salir raspada, yo no voy, lo sano sería que tú digas, bueno, ya está, lo suelto, y ya está, y ya no tienes ya no deberías quedarte en esa sensación de angustia. Ahora, si entonces lo que empieza a pasar es que tú empiezas a pensar en que que va a decir y que va a decir aquel y que va a decir el otro, y empiezas a filtrar esa decisión mediante los sistemas de normas y creencias externos, evidentemente te vas a quedar angustiado, lógicamente. Y eso va a traer una serie de consecuencias, porque la angustia no pasa por debajo de la mesa. La angustia tiene consecuencias físicas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me Ok, expliqué? gracias. Vale. Como dice Sí. Víctor Frank, lo único que no puede quitarme es la libertad de elegir cómo vivir y enfrentar cada situación. Es así. Por ejemplo, la responsabilidad de cuidar a mis papás a la hora de cuidarme yo misma, correcto. Lo malo está cuando eso de soltar el examen y no estudiar lo haces de costumbre. Bueno, obviamente, efectivamente, si lo haces como una costumbre, bueno, más que malo o bueno, es que va a haber una consecuencia inevitable, lógica, que es que vas a salir raspada y no vas a probar. Es decir, y lo malo también es cuando, por ejemplo, esta vez no estudié para el examen porque llovió, y la siguiente vez no estudié para el examen porque se fue la luz, y la siguiente vez no estudié para el examen porque se me dañó la computadora, y así voy por la vida. Entonces, en ningún momento asumo la responsabilidad de mis actos, de mi no estudiar o de mi flojera para estudiar. Eso es una forma también, esa es una forma insana de evitar la angustia. No asumir la responsabilidad es una forma no sana de evitar la angustia. Y de hecho se le llama mala fe, se le llama así, cuando responsabilizamos a los demás o cuando responsabilizamos a lo que está afuera de lo que no hacemos, de lo que es nuestra responsabilidad. A eso se le llama mala fe. Concepto bien interesante, que bueno, sería bien interesante para discutir en algún momento. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces pasamos a los aportes de la psicología y la psiquiatría, ¿sí? Primero viene Ginier, vas a tomar tú la palabra, ¿cierto? Sí, así es. Vale, Vamos de todas maneras a esperar un momentico a ver si alguien comenta algo más, si no, voy con mis aportes. Y yo voy a cerrar mi audio entonces. No, yo no puedo cerrar mi audio porque estoy grabando. Ok, me quedo calladita entonces. Uh-huh. Okay. Bueno, creo que no hay
ningún otro comentario por allí. Vale. A ver, desde la medicina o desde la psiquiatría, son términos que se diferencian, ansiedad de angustia, y posteriormente lo veremos con estrés también. Sin embargo, también a lo largo de la historia llegamos, los médicos, digamos, dentro de la medicina, llegamos también a usarlos como sinónimos. Por eso muchas veces cuando hablamos de ansiedad o se habla de ansiedad, el médico de una vez interpreta que es angustia o que la ansiedad la estás sintiendo como angustia. Sin embargo, son conceptos totalmente distintos como lo hemos visto hoy. Entonces yo escribí algunos aportes de lo que ibas diciendo tú, Ale, ¿no? Sí. Ya que en el primer taller, ¿no? Cuando hablábamos de ansiedad, pues yo les comentaba que es una respuesta organísmica o un trastorno psíquico. Es decir, mi organismo va a responder ante cualquier estresor con ansiedad y eso es completamente natural. O me puedo enfermar con un trastorno psíquico que es el trastorno de ansiedad. Sin embargo, cuando me voy a la angustia, entonces la angustia la expresamos o la definimos dentro del criterio médico como la emoción o un trastorno físico. O sea, la angustia es eso físico que yo siento, donde pues tú lo explicaste muy bien desde el existencialismo y en lo físico se refleja, pues yo tengo unos síntomas en mi cuerpo al pararme frente a una decisión o al pararme frente a una situación de incertidumbre, etcétera, que me va a generar ese malestar físico, que reconozco como angustia. Cuando me voy a la ansiedad, aunque determinamos que lleva síntomas físicos, digamos que la ansiedad es toda la respuesta completa, psíquica, emocional y física que da tu organismo. No es solamente esa sensación física, mientras que en la angustia es esa sensación física que se da por todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Yo anoté también por acá que definitivamente el pararse frente a una decisión genera angustia. Y si tú desde pequeñito aprendiste a vivir con inseguridad, pues va a ser peor, ¿no? Otra de las cosas, y también como aportando a lo que decía Carmen, es que no tenemos un medidor para la angustia. No hay algo que a mí me lleve a determinar si mi angustia es menor, moderada, es severa, es mayor que la de otra persona. Simplemente sentimos angustia. Y va a depender de incluso de mis mapas, de mis creencias, de cómo yo aprendí a vivir. Pero ante lo médico, ante la psiquiatría, eso, digamos que de alguna manera no cobra relevancia. El médico evalúa, ve que hay angustia y genera pues un diagnóstico o un tratamiento. Mientras que frente al trastorno de ansiedad sí tenemos cómo medir estas características y determinar si tu ansiedad es leve, moderada, severa. No solamente con la cantidad de criterios, de síntomas que tú presentes, sino también a través del test que vimos la semana pasada. ¿Qué pasa? La angustia dentro de la psiquiatría pues también la podemos ver cuando las personas hablan de tener crisis de pánico, que generalmente la definen como crisis de pánico, como crisis de angustia, perdón. Y es válido ese término, lo podemos utilizar dentro del área médica. Y entonces ahí ya no estaríamos hablando solamente de la emoción como tal, de sentir angustia, sino de un periodo de tiempo en el que presento una serie de síntomas que me pueden hacer sentir incluso, eso se llama sensación de muerte inminente, o sea, que me voy a morir, que me va a dar un infarto, que me va a dar un paro cardíaco, etc. Entonces, eso es un momento, un periodo de tiempo que va máximo de 20 minutos. La mayoría de las personas no lo sienten por 20 minutos, pero les parece una eternidad. Y lo mínimo es de 3 a 5 minutos. Generalmente el aproximado es de 5 minutos. ¿Qué hacemos frente a personas con angustia? Pues la angustia se trabaja con psicoterapia de la rama que usted escoja o la que más le convenga. Puede ser en este caso psicoanálisis, cognitivo-conductual, gestal. Si tenemos crisis de pánico, entonces ya ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí probablemente, no digamos que todos los casos, pero en su mayoría es necesario tratar con psicofármacos. ¿Por qué? Porque las crisis de pánico agotan tu organismo, porque las crisis de pánico pueden desencadenar
episodios de hiperventilación, donde entonces te puedes desmayar, entre otras cosas, y necesitamos trabajar eso. Y muchas veces interrumpe incluso el sueño. Entonces, nos lleva a que, como yo decía en el taller pasado, la ansiedad no siempre va a necesitar de psicofármacos, le podemos trabajar con otros elementos. Sin embargo, las crisis de angustia como tal casi siempre van a requerir que haya un tratamiento psicofarmacológico. No siempre, pero es más frecuente, ¿sí? Por lo que genera en tu organismo. Y como lo decía Alejandra, porque va a tener una cantidad de síntomas físicos que repercuten en tu salud. Es un poco más o menos lo que iba a puntualizar yo. No sé si alguien tiene una... Ah, ya va, aquí dice algo. Leí que la angustia es epigástrica y la ansiedad es hipogástrica. Realmente no tanto. Quizás si tú lees diferentes autores, incluso no se ponen de acuerdo dentro de la misma rama médica, ¿no? Entre que hay diferencias o no hay diferencias. Va a depender de la persona. A veces la persona ni siquiera te sabe explicar qué es lo que siente. Solo te dice una sensación de vacío en el estómago. Algunos pueden señalar epigastrio, otros todo el abdomen, digamos. Y es una de las razones por las cuales, al menos yo, no, que opino que ningún médico debería dejarse llevar solamente por eso, pero al menos yo, cuando hago un diagnóstico de ansiedad o de trastorno de crisis de pánico, perdón, yo trato de descartar que haya algo fisiológico, algo orgánico realmente, o sea, que no haya ninguna enfermedad física, porque como precisamente hay síntomas físicos, yo no puedo solamente decir, no, vale, eso es angustia, eso es ansiedad. No, yo necesito ir más allá y asegurarme de que no haya una gastritis, por ejemplo, de que no haya un problema hormonal, etcétera. Porque además, que no lo mencioné, pues hay condiciones médicas de base que pueden predeterminar que vivas en constante angustia o que vivas con ansiedad. Por ejemplo, como ya acabo de decir, los trastornos hormonales, los trastornos que tienen que ver con el sistema inmunológico, como lupus, por ejemplo, o incluso aquellos que tienen que ver con la diabetes. ¿Cuáles serían los pilares que soportan o generan ansiedad? Te entiendo algo así como que cuáles serían las razones por las cuales se puede generar la ansiedad, ¿no? Y lo conversábamos ya en el taller anterior. Hay muchísimas razones, desde lo que vivimos en la escuela, en nuestros hogares, o sea, la carga genética, lo biológico, si hay alguna enfermedad de base, si consumo algún tipo de sustancias, todo eso que no sé si recuerdas, tú estabas presente, me parece, había como una torta, un diagrama de torta, donde, bueno, estaban todas las causas que podían generar esta ansiedad, o un trastorno de ansiedad, mejor dicho. No sé si hay alguna pregunta, comentario, o si quedó claro, Carmen, eso que te acabo de responder, o tu pregunta iba hacia otro lado, que no entendí. Está bien, ok. Bueno, Nati, te dejo el micrófono. Bueno, entonces ya escuchamos un punto de vista médico, psiquiátrico, y bueno, en este momento voy a aportarles un punto de vista psicológico. Sin embargo, quería mencionarles, de acuerdo a varios enfoques, cómo podemos tomar este tema de la angustia. En cuanto al enfoque conductual, este propone que la angustia es una conducta aprendida, es decir, a lo largo de la vida, en nuestras primeras etapas de vida, hemos aprendido estos patrones de angustia para responder ante las circunstancias. Desde este enfoque como conducta aprendida, es donde el individuo ha aprendido a generalizar a distintos ambientes su respuesta de angustia. La manifiesta de forma excesiva, constante, siendo de fácil aparición, con alta frecuencia e intensidad. Entonces, el conductismo asegura que con un tratamiento adecuado se puede desaprender los comportamientos angustiosos. Las conductas de evitación que se manifiestan en los ataques de angustia, las crisis de angustia,
de los pacientes se ven reforzadas también con estos conductas de evitación. ¿Okay? Entonces, eso desde un punto de vista conductual. Cuando nos vamos más a un enfoque cognitivo, quiero retomar una idea de la semana pasada. Aquí voy. La semana pasada mencioné que algunos aspectos teóricos de este enfoque cognitivo-conductual. Quiero retomar uno de esos, que es específicamente el tema de los esquemas, que eran aquellos principios organizativos cuya función es darle sentido y significado a experiencias vitales. Es decir, retomo la idea, estoy hablando de los esquemas. Hay diferentes tipos de esquemas, también se los mencioné, ahora se los voy a especificar un poco más. Están los esquemas cognitivo-conductuales, que tienen que ver con ser encargados de la interpretación de los hechos, la abstracción y los recuerdos. Están los esquemas cognitivos implicados en la respuesta emocional, están los motivacionales, responsables de los deseos, los instrumentales, que nos preparan para la acción y el comportamiento, y los esquemas de control, que inhiben o dan lugar a acciones. Entonces, algo que quiero compartirles hoy relacionado a estos esquemas es que estos se organizan en estructuras mayores llamados modos. Por lo tanto, un modo se encuentra integrado por un grupo de esquemas que procesan la información relacionada. Información relacionada con este modo en general. Las agrupa, el modo agrupa varios esquemas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo de la angustia? Pues bueno, en una circunstancia donde se ha generado una crisis de angustia, por ejemplo, por una situación que se considera amenazante, se activará, por ejemplo, un denominado llamado, un modo denominado modo amenaza, por ejemplo. Un grupo de esquemas relacionados con situaciones interpretadas de esa manera, amenazantes. Entonces se pueden activar esquemas cognitivos, afectivos, instrumentales, relacionados todos con la amenaza. Entonces, la estructura mayor a esta, llamado modo, sería el modo amenaza, que activa esta serie de estructuras. Entonces, esquemas. Entonces, estos esquemas cognitivos, por ejemplo, aparecerán diciéndome, esta situación puedes morir, en esta situación nadie te puede ayudar, estás solo en esto, tu vida corre peligro, y también se van a activar esquemas afectivos donde puede responder el organismo con miedo y con su correspondiente manifestación física, entre otros ejemplos que puedo dar como esquemas. Entonces, se hace necesario, dentro de esta serie de esquemas, modificar alguno para poder producir un cambio también en los otros, como una reacción en cadena. Una vez que modifico uno, este cambio irá favoreciendo el cambio de otros esquemas y será reinterpretado, o se puede cambiar la interpretación del contexto, y de una u otra forma también el modo que se activa en determinadas circunstancias. Entonces, entonces, como les decía, de esta manera se desactiva de forma progresiva la amenaza, dando lugar a la activación de esquemas más funcionales que podrían procesar la información interpretándola de forma distinta. También es importante mencionarles, válido en este tema de la angustia, recordar algo que les mencioné la semana pasada en relación a la ansiedad también, que es la importancia del desarrollo de la tolerancia a la incertidumbre. Sin embargo, sobre esto se los voy a explicar tomando como referencia otro enfoque terapéutico de tercera generación, llamada terapia de aceptación y compromiso. Entonces, más allá de explicarles en qué consiste esta terapia, quiero enfocarnos en qué nos podemos tomar de allí para este tema de la angustia. ¿Saben? Ante las situaciones que desconocemos, que no sabemos lo que puede llegar a pasar, aparece la incertidumbre, la angustia, el miedo, y muchas veces intentamos tomar el control de esas circunstancias, intentamos controlar nuestro contexto, nuestro entorno, la situación, lo que nos rodea, ¿ok? Y este enfoque nos plantea que esa no es la solución, sino el problema que mantiene este estado de angustia. Entonces, por lo tanto, se busca un estado de desesperanza creativa y abandono de la lucha contra los síntomas que generan malestar. Es decir, navegas con tu malestar, en otras palabras. Hay que detenernos, encarar el sufrimiento y nuestras resistencias, y de esta manera alejarnos de cualquier tipo de respuesta de evitación ante la situación displacentera. Entonces,
se busca el cambio conductual desde la aceptación y el cambio. Para ello es importante mencionarles lo siguiente. 1. No somos lo que pensamos. Somos mucho más del malestar que podemos experimentar en un momento determinado. Segundo, no se trata tanto de lo que sucede, sino de cómo lo afrontamos y qué hacemos con esa situación. Y por último, es necesario romper con los patrones de evitación y dejar de luchar con lo que sentimos, navegar con eso, aceptar y comprometernos al cambio desde allí, desde el no luchar con y no resistirnos a la situación que está sucediendo, conscientes de que no podemos controlar aquello que nos está sucediendo. Si alguno quiere comentar algo, hacer un aporte, decirles a todos que para nosotros es un placer poder escucharles, poder leerles, responder sus preguntas, incluso si en este momento alguna quiere compartir qué es lo que más le ha llamado la atención de lo que hemos compartido las tres en las diferentes áreas en que nos desarrollamos, sería el momento, ¿ok? Entonces, si alguna de ustedes quiere compartir. Bueno, Okay, acabo de verlo del micrófono. Acabo de verlo. O sea, si en algún momento necesita que repita, pues lo tendré que repetir. Bueno, yo creo que una de las cosas, después de que yo me he adentrado a la parte de psicoterapia, ¿no? Un poco más que, o mejor dicho, complementando la psiquiatría, que me parece que es difícil y quizás algunos de los que nos están oyendo hoy, pues también les parece, es el precisamente combatir esas creencias limitantes o el cambiar tus creencias limitantes, que desde la Gestalt, pues yo he visto que me ha resultado muy bien a mí personalmente, el poder darme cuenta de cosas y a partir de allí hacer cambios en mi conducta o en mi manera de ver las cosas. Sin embargo, desde lo cognitivo-conductual no encontré eso, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gustaría como saber tu opinión, Nati, y tu opinión, Alejandra, en cuanto a cómo afrontar esas creencias limitantes desde cada uno de sus corrientes. Bueno, el tema de las creencias limitantes que para nosotros son mapas, para las Gestalt los denominamos mapas y que los mapas nacen de los introyectos y los introyectos son todos esos aprendizajes que adquirimos a lo largo de la vida, ¿ok? El tema tiene que ver con, en primera instancia, identificar cuál es la fuente de ese aprendizaje, de esa creencia. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá peleaba conmigo horriblemente porque me encantaba andar descalza. Entonces mi mamá me decía que no andes descalza, y yo andaba descalza por la vida porque me encantaba eso. Y en un momento determinado, ella sabiamente me enseñó los talones de una persona, ¿ok? Recuerdo, estábamos en una zapatería y ella miró así los talones de esa persona y me dijo, mira, ella tiene los talones así porque anda descalza. Y aquello eran unos talones horrorosos y yo creo que me pegué los zapatos con pegaloca a partir de ese momento, ¿ok? Entonces, digamos que en ese sentido, una cosa que había sido algo que ella quería, digamos, que yo aprendiera de una manera determinada, luego se convirtió en un aprendizaje mío y cambió de significado, ¿sí? Aquí preguntan si la ansiedad y la angustia van siempre de la mano y si son comadres. Bueno, más o menos. Entonces, ese aprendizaje en un momento determinado que era como una cosa impuesta, cambió de significado para mí, ¿ok? Entonces, con este ejemplo lo que quiero decir, ¿qué hace la terapia gestal? La terapia gestal le da sentido a las cosas que hemos aprendido. Y una vez que le da sentido a las cosas que hemos aprendido, entonces podemos resignificarlas. O sea, mientras mi mamá me dijo lo de los zapatos, para mí era fastidioso. Mientras me dijo lo de que los talones se me iban a poner horribles, era fastidioso. En el momento en el que yo vi en qué se podían convertir mis pies y que además a mí me encantan mis pies, me han encantado siempre, y yo dije, yo no quiero eso para mí, entonces ese aprendizaje tomó un significado distinto, se resignificó.
Eso es lo que se llama resignificar. Eso es lo que hacemos en Gestalt. En Gestalt tomamos el aprendizaje, tomamos la creencia, tomamos el mapa, de alguna manera lo ponemos sobre la mesa, lo revisamos, decimos, bueno, ¿qué me sirve y qué no me sirve de este aprendizaje? Y desde el adulto que soy en este momento, ya no desde el niño, desde el adulto que estoy en este momento, yo elijo qué tomo de ese aprendizaje, porque indiscutiblemente hay cosas que me gustan del aprendizaje. Hay otro ejemplo que yo uso con la cocina. Mi mamá peleaba conmigo por la cocina sucia, porque ella fregaba todo y entonces amaneció una taza. Y yo decía, pero Dios mío, es una tacita. Pero ¿cuál es el rollo? Es una tacita. Hasta que viví en mi casa, sola. Me pasa. ¿Okay? Exacto. Cuando yo viví en mi casa sola, que dejé la tacita y entonces la cocina en algún momento amaneció con algún visitante inesperado y desagradable, además, de eso que no nos gusta ninguna, yo dije, con razón, porque a mí me gusta la cocina limpia, a mí no me gusta la cocina con esos visitantes. Entonces yo entendí, por eso es que mi mamá pelea por la taza. Entonces, pero además que entendiste que la cocina no se limpia sola. Bueno, no, yo sabía que la cocina no se limpiaba sola, efectivamente, pero no tenía muy claro cómo era que la cocina no tenía, de mi casa donde yo viví con mi mamá, no tenía esos visitantes. Entonces, bueno, de alguna manera se resignificó ese aprendizaje y dejó de ser. Y en Gestalt hay un concepto que es el mapa introyectado y el mapa metabolizado, dejó de ser una cosa que me tragué entera, porque mi mamá decía, tienes que dejar la cocina limpia, a una cosa que se convirtió en algo metabolizado y se convirtió en necesito dejar la cocina limpia para evitar los habitantes indeseados en mi cocina, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacemos cuando hablamos del tema de la responsabilidad y la toma de decisiones. Una de las cosas que se trabaja en Gestalt es precisamente eso, la necesidad imperiosa de aceptación por parte de los demás. ¿Ok? Es necesario, digamos, desmarcarnos, tomar distancia de esa profunda necesidad infantil, que es una necesidad de la niñez, de ser aceptados por todos. Porque es una necesidad de ser aceptados socialmente, de ser aceptados por la pareja, de ser aceptados por los hermanos, de ser aceptados por ese contexto social. Porque, bueno, necesitamos poder tomar decisiones sin que esa falta de aceptación del otro nos perturbe, porque eso nos genera demasiada angustia. Entonces, el trabajo es ese, digamos, resignificar los mapas y al mismo tiempo, resignificar los mapas y a la vez, poder abandonar la necesidad de aceptación permanente que tenemos. Y bueno, claro, aceptar que no, todo el mundo no nos va a querer y ya, pues, ¿cuál es el problema? Algunos nos quieren, pero no todos. Pero es que en su mayoría eso fue lo que nos metieron en la cabeza, ¿no? Precisamente claro, de lo que hablas de los introyectos, o sea que tengo que ser la niña buena, portarme bien, cumplir con las normas, estudiar, casarme, no sé qué, todo lo que tú ya has dicho, ¿no? Sí. Entonces, precisamente cuando llego a cierto momento de mi vida que digo, no, es que estamos grabando, no puedo decir lo que quería decir, vamos a decirlo bonito. Cuando digo no me importa, voy a ser yo, porque no me importa, pero bueno, lo estamos grabando. Voy a ser yo misma, qué angustia el cómo lo va a recibir el otro, qué angustia la respuesta que va a generar, ¿no? Y hoy en día con las redes sociales, más todavía. Y, a ver, me voy con un ejemplo reciente, no sé si los que no están viviendo dentro del país lo habrán visto, ¿no? Pero el caso de estos humoristas que hicieron un comentario sin importarles absolutamente nada de lo que pudiese pensar otras personas, ¿no? Y en su programa y sin ningún tipo de límites, y pues se han encontrado con una avalancha de odio, de agresión, de hostilidad, porque bueno, es un tema bastante sensible y lamentablemente además la persona con la que se estaban metiendo falleció, entonces eso lo hace más sensible todavía. Entonces yo creo que esto también involucra la responsabilidad, ¿no? El entender que tú puedes tomar las decisiones que tú quieras, tú puedes afrontar la vida como tú quieres,
eres libre de decir y pensar las cosas a tu manera, no necesariamente de cumplir con ciertos cánones. Sin embargo, también eres responsable de no atropellar o de no hacer daño a otros. Entonces tiene que haber como un equilibrio. No se trata simplemente de que, bueno, yo aquí digo lo que me da la gana y punto. Tengo derecho, tengo libertad, pero también tengo la responsabilidad de no dañar. Y ese no dañar no significa que yo no te puedo decir no porque te voy a dañar, no, sino que simplemente no puedo atropellarte tampoco. Y sobre todo el tema de no atropellar tiene mucho que ver con el hecho de no tener la intención de hacer daño. Porque de pronto puede ser que yo te diga, por ejemplo, ya yo no te quiero, o que yo le diga a mi pareja, ya no te quiero, y mi pareja evidentemente se sienta triste por ello, se sienta afectado por ello, pero yo no tengo la intención en sí misma de hacerle daño al otro. Sencillamente necesito ser, digamos, congruente con lo que está pasando conmigo y responsable con lo que está pasando conmigo, y necesito tomar la decisión, elegir decirlo y no seguir viviendo en una mentira. Entonces, digamos, ¿cuál es el menor de los males? El menor de los males es decir la verdad o seguir mintiendo o seguir viviendo en una mentira. Entonces, bueno, digamos, yo en esa situación prefiero decir la verdad, sabiendo que el otro no la va a pasar bien, probablemente, que yo tampoco lo voy a pasar bien, porque eso también es necesario tenerlo claro, y al mismo tiempo que no es mi intención hacerle daño al otro. Entonces, en el comentario, el ejemplo que tú colocas de estos periodistas, efectivamente, ellos tienen toda la libertad del mundo de decir lo que quieran. Y lo que pasa es que, digamos que parece reiterativo en ellos que han tenido varios temas sensibles y de alguna manera caen en esa situación, han caído ya en varias ocasiones en temas muy delicados, muy sensibles, y la verdad es que después que está, digamos, dicho lo que se ha dicho, es muy difícil recogerlo, que fue lo que tuvieron que hacer en este caso. Entonces, bueno, de hecho, en una de las láminas decía el tema de mi libertad, el ejercicio de mi libertad también incluye el respeto de la libertad del ejercicio de la libertad del otro, ¿ok? Claro. En psicopedagogía, cuando hablábamos del ejercicio de los derechos, yo recuerdo que teníamos una frase que era, mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Igualito pasa con la libertad. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y de eso hay que tener muy claro eso. Y también tener muy claro que el ejercicio de libertad afecta al medio. ¿Sí? En el tema de la intención, yo te diría también que no es lo mismo que yo exprese que ya no quiero a mi pareja, o sea, que se lo exprese a él y le diga, mira, no podemos continuar, qué sé yo, de la manera en que se dé, porque evidentemente la verdad es necesaria y haces más daño, como tú dices, quedándote en un sitio donde no eres feliz y seguramente vas a ser infeliz al otro. A que yo de repente un día agarre, no sé, y le bote la ropa por la ventana, no lo sé. O bueno, me desaparezca. O le grito exacto, le grito desde el balcón, ya sabes que ya no puedes entrar a esta casa, ya no quiero nada. Entonces, son maneras distintas. Quizás ellos... Escuchándose detrás de estoy ejerciendo mi libertad. Exactamente. Exacto, estoy ejerciendo mi libertad y luego como quiera, que es el caso de lo mismo que hablábamos de estos chamos, ¿no? De estos comediantes. O sea, sí, ellos lo pueden decir, pero también hay formas de decirlo, ¿no? Entonces, cuando me enfrento a la responsabilidad que tengo, no solamente en un medio donde me escucha tanta gente, en el caso de ellos, sino ante el hecho de que puedo dañar. Entonces, yo puedo decir mi verdad, puedo dar mi opinión, pero hay formas también, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Y indiscutiblemente yo creo que el tema viene por si era verdadero, era falso, todo lo que estaban haciendo, porque hay unas historias de unas personas que han hecho una cosa falsa y tal. Bueno, está bien, yo entiendo que ellos tienen derecho a dudar, ¿no? Ahora, ese es su derecho y son libres. Y la cosa es cómo se plantea, como tú lo dices, porque, bueno, tienen derecho a dudar y pueden plantearlo de una manera seria, por ejemplo. Bueno, esto claro. Nos parece que no está bien, que la gente haga este tipo de actividades, etcétera. Sin embargo, yo creo que hay un tema ahí del cómo, que es bien importante. Es su elección, yo la respeto, y evidentemente tiene consecuencias, que es el punto en este caso. Toda elección
y todo ejercicio de la libertad tiene consecuencias. Entonces, bueno, ellos tendrán que asumir las consecuencias de ese ejercicio de su libertad. Listo. Y un poco por ahí va la cosa, ¿no? Responsables. Claro. La responsabilidad sobre qué tan, no sé, fuertes puedan ser esas consecuencias en el medio donde se está desenvolviendo. Porque sea que lo haya dicho o que no lo haya dicho, o la manera en que lo haya dicho, las consecuencias están. Y la responsabilidad es de quien lo mencionó, quien lo dijo. Claro, es así. Porque la responsabilidad es intransferible. Es decir, la responsabilidad de la elección es individual y es intransferible, como lo decíamos. Ellos deben estar angustiados. Seguramente están angustiados, no sabemos. Probablemente sí estén angustiados con el rating, seguro. Bueno, eso va, fíjate, qué interesante la pregunta, ¿no? Digamos, me río y hago broma del asunto, pero fíjate, si nos ceñimos a lo que acabamos de compartir, van a estar angustiados en la medida que tengan conciencia de la responsabilidad que tienen en relación al comentario que hicieron y a cómo afectó ese comentario al colectivo. En esa medida van a estar angustiados. Si ellos no tienen conciencia en absoluto de la consecuencia y de cómo sus palabras pueden afectar a los otros, están, mire, felices como unas perdices paterrolo. Y si eso llegara a pasar, perdón, si eso llegara a pasar, que están felices como unas perdices, entonces la angustia podría presentarse al momento en que caigan en cuenta o se den cuenta de que están en un país donde las leyes se cumplen y donde si alguien demanda por injuria, por difamación, eso se cumple, porque ciertamente aquí en Venezuela dictaron una cuestión de que los iban a, qué sé yo, pero ellos no están en el país, entonces quizás eso no les importa, pero en el país en el que viven, eso sí es muy importante. Y sí se cumple. Entonces, si no es por un lado, es por el otro que van a tener que asumir. Y bueno, y se angustiarán en su momento. Sí. Se angustiarán en su momento. Bueno, aprovechando aquí a estas tres personas que tenemos aquí que gratamente están dando un aporte psicológico, conductual y científico por la parte de la doctora, bueno, ¿qué tal si nos pueden dar alguna técnica que nosotros podamos utilizar mientras esperamos ir a una consulta o a porque es así, cuando una persona tiene un estado de estrés o de angustia o ansiedad, tomar la decisión de ir a un especialista es como que muy difícil, porque es primero se dice, no, tienes que ir a un psicólogo, y entonces lo primero que dice, no, es que yo no estoy loco, bueno, no, entonces vete para el psiquiatra, no, pero entonces, ¿para dónde me está mandando? Bueno, entonces ve a hacer un coach, dice, no, yo estoy bien, entonces, ¿qué sería lo más recomendable? Una técnica sencillita, que nosotros pudiéramos aplicar en el momento bueno, la doctora me está diciendo esto. No, estoy pidiendo yo responder. La palabra. Ajá, okay. Cuando entonces, sería muy interesante pues que nosotros las que estamos acá y también pudiéramos ser portavoces de decir a las personas que cuando tengan la necesidad de asistencia que la busquen. Mientras tanto, pudieran hacer esto o lo otro de acuerdo al punto de vista de cada una de ustedes. Gracias. Ok. Lo primero que quería responder, y por eso levanté la mano, ¿no? Es que para mí es importante resaltar, porque tú dijiste el punto de vista psicológico, psicoterapéutico y científico. Entonces, aunque no soy psicóloga ni soy todavía, digamos, psicoterapeuta gestáltico, para mí es importante resaltar que las tres son científicas. Okay, las tres especialidades son científicas. La mía es médica, que es distinto, pero no es lo mismo decir científica a médica, ¿no? Pero ciertamente tanto la psicología como las ramas psicoterapéuticas tienen una base científica. Y lo resalto porque esto tiende a confundirse y muchas personas tienden a pensar que no es así. Y sí lo es. Tienen una base científica las tres. Además de eso, hace rato te dije que te iba a responder cuando preguntaste si la ansiedad y la angustia iban de la mano. Y es una respuesta así como que sí, pero no. Es decir, la angustia, como vimos, es la sensación física, que si lo vemos desde lo médico, vamos a decir que la ansiedad siempre conlleva angustia, desde lo médico, mas no necesariamente la angustia siempre está acompañada de ansiedad.
No sé si me explico. Es decir, yo puedo tener angustia frente a una situación específica y eso no quiere decir que yo tengo ansiedad, y mucho menos que tenga un trastorno de ansiedad, ni que se va a generar una respuesta en todo mi organismo para afrontar eso. No, puede ser algo muy específico, muy puntual. En cambio, cuando tengo ansiedad, desde lo médico, generalmente va a ir acompañado de síntomas de angustia. En cuanto a lo existencial, pues Ale lo explicaba muy bien. Si no me equivoco, ya me puede corregir. Pues cuando estoy parada frente a una decisión, voy a tener angustia, más no necesariamente va a llevar ansiedad. O sea, es lo mismo que yo estoy diciendo. Y en cuanto a las técnicas, en el caso médico, no hay otras técnicas que las mismas que yo les compartí en el primer taller de ansiedad, ¿no? O sea, el usar tus propios recursos, el hacer actividad física, el buscar cosas que te ayuden a relajarte, entre otras, respirar, practicar yoga, meditación, todo eso. Y pues lo comenté que las crisis de angustia, las crisis de pánico, generalmente van a necesitar medicación sí o sí, porque lo que genera en tu organismo y el agotamiento que te genera, pues necesita una ayuda farmacológica o puede ser incluso a veces de productos naturales. Yo no estoy en contra de eso y de hecho como que cada vez amplío mi abanico de opciones naturales y me gustan, ¿no? Pero vas a necesitar una ayuda para bajar un poco esos episodios de pánico. Iba a decir algo más, pero es de la Gestalt, así que se lo dejo a Ale. Bueno, fíjate, de alguna manera aquí hay que retomar lo que planteamos con relación al tema ansioso, ¿no? Efectivamente, tú puedes estar angustiado y no estar ansioso, ¿ok? Pero cuando se da un estado de angustia sostenida, entonces efectivamente hay una manifestación física que es lo que entra dentro del cuadro de la ansiedad. Entonces, yo leía por ahí esa diferencia que hacían que la angustia era epigástrica y la ansiedad era hipogástrica. Entonces, es así como que la angustia es en el pecho y la ansiedad es en la barriga, ¿no? Debajo del ombligo. Y entonces yo decía, bueno, ¿tiene algún sentido? Porque cuando yo estoy angustiada, yo siento que me falta el aire. Y es una cosa así como de la respiración. Pero si además asociamos la angustia a la aceptación, la aceptación, además de tener conciencia de la aceptación en la cabeza, también hay una conexión con que la aceptación está relacionada con el amor. Entonces, si tú me amas, tú me aceptas. Si tú no me aceptas, entonces, digamos, ¿será que no me amas suficiente? Sí, hay un tema ahí relacionado con el corazón y con lo vital, que tiene que ver con los pulmones y con el corazón, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Bueno, yo lo dije y lo repito con mucho énfasis en este momento. Necesitamos aceptar. ¿Aceptar qué? Aceptar que tenemos libertad de elegir. Aceptar que nuestras decisiones no le van a gustar a todo el mundo. Aceptar que en cada elección ganamos algo y perdemos algo. Esas son de las cosas que las personas pueden hacer solas, por decirlo de alguna manera, de las cosas que las personas pueden hacer en su casa de manera libre, está el hecho de aceptar que tengo libertad de elegir, que es mi responsabilidad elegir, que no a todo el mundo le va a gustar mi elección, que no lo puedo elegir todo. Eso es una de las cosas interesantes. En un previo al desarrollo de este encuentro, Natalia retomaba el tema del manejo de la incertidumbre. Es decir, cuando tomo una decisión, tengo la expectativa de que esa decisión va a derivar en una consecuencia X. Si esa consecuencia X no es la que yo quiero, entonces es mientras yo decido y se da esa consecuencia, estoy angustiado porque no sé qué va a suceder. Entonces, manejar la incertidumbre también es una manera de manejar el tema de, ya te doy la palabra, Natalia, manejar el tema de la angustia, de alguna forma. A ver, Natalia. Sí, es que a veces tenemos la idea de que
va a llegar un momento en que las decisiones no van a generar incertidumbre, o cuando nos encontramos frente a alguna opción no voy a sentir ese tipo de sensaciones. Y la realidad es que también es necesario aceptar que es totalmente natural tener una respuesta a nuestro organismo ante las opciones que la vida nos da para nosotros avanzar. Entonces, el tema de la incertidumbre es importante, la tolerancia a la incertidumbre, porque en ningún momento voy a tener la certeza total de lo que va a suceder. Eso es imposible. ¿Okay? Entonces, la tolerancia a la incertidumbre se hace vital en este tipo de procesos, y el saber que no tengo el control de lo que va a suceder a mi alrededor. ¿Qué está en mis manos hacer? Es una buena pregunta para poder avanzar y dar pasos. ¿Qué está en mis manos hacer? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué defensas tengo ante la situación que pueda estar atravesando? Y en la medida que yo pueda ver mis recursos, mis habilidades, mis fortalezas, las defensas con las que cuento, en la medida que crece esto, va a bajar el tamaño de la amenaza que yo considero que tengo al frente en esa situación que tengo que elegir o presentar o vivir, ¿no? Entonces, el tema de la tolerancia a la incertidumbre, el tema del saber que no tengo el control de lo que sucede y saber que hay creencias que me limitan a avanzar. Y eso tiene que ver con la forma en que yo percibo la realidad. Entonces, esa forma en que yo percibo la realidad no siempre es, no es, a veces damos por hecho que es así. O sea, si yo tengo una creencia con respecto a la realidad que vivo, eso es así y punto. Entonces, quizás cuestionarnos un poco si realmente eso que pienso sobre la situación que estoy atravesando es realmente así. Entonces, cuestionarnos un poco para poder desarmar estas creencias, estos pensamientos automáticos que a veces llegan a nuestra mente, darnos un tiempito para cuestionarnos. Y tú acabas de decir algo, Natalia, que me hizo pensar en que probablemente necesitemos o podamos hacer un taller sobre el control, ¿no? Porque una de las cosas que más, en mi caso, y lo comparto con muchos de mis pacientes y con algunos conocidos, que más me genera angustia es el no controlar, ¿no? El no poder controlar las cosas. Y en un taller que tuvimos el fin de semana de otra cosa, que estaba Alejandra presente, pues hablábamos de eso también, que el relacionar, el no controlar con el descontrol no es así, o sea, me causa angustia no controlar, pero más bien mientras más trato de controlar, me paro frente a más angustia, mientras más trato de controlar, más ansiedad, porque hay tantas cosas que no están en mi control que va a ser inevitable. Entonces, el poder trabajar en soltar, en entender que no puedo controlarlo y que eso está bien, y ver que sí puedo decidir o que sí puedo elegir, que sí está en mis manos, entonces me puede ayudar a tener más tranquilidad. Y eso lo puedes hacer también solita en tu casa, ¿no? O sea, el aprender a soltar cosas, no todo lo vas a poder hacer sola, porque si no, no iríamos a terapia. Y la verdad es que hay muchas cosas que necesitamos con la terapia, pero hay cosas que tú puedes estar en tu casa y decir, bueno, por ejemplo, no tengo control sobre si me vacunan o no me vacunan, no tengo control sobre la pandemia, ¿qué sí puedo hacer? Quedarme en mi casa, si tengo que salir, pues protegerme. Entonces eso me da tranquilidad, saber que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer para cuidarme. No si me van a vacunar, no me van a vacunar, porque eso no lo puedo controlar yo. Sí, y bueno, de la actividad del sábado, particularmente la fantasía de que lo opuesto al control es el descontrol. Y no es así. Lo opuesto al control es el no control, que es lo mismo que la espontaneidad o el fluir. O sea, y hay una distancia entre lo espontáneo y lo fluido y el descontrol, que es el despelote. Son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Entonces, podemos dejar de controlar sin el temor de descontrolarnos, de perder la cabeza, o sea, si no me he visto con un taller muy elegante y entaconada, entonces ando completamente desnuda. No, hay muchas cosas en el medio, es decir, me puedo poner una ropa cómoda, agradable, y puedo seguir estando vestida, ¿ok? Sí, es decir, por ejemplo, a mí no me gustan los vestidos largos,
porque para empezar mide 1,5 metros y yo con vestido largo me veo de 1 metro. Entonces, por ejemplo, yo podría, para estar elegantemente vestida, usar una blusa o una cosa, digamos, para la ocasión, y un pantalón, por ejemplo, que me sienta mucho mejor que un vestido largo, ¿sí? Y entonces, pues, es eso, es poder encontrar ese equilibrio entre lo que es el control y lo que es lo espontáneo, lo fluido, que no es descontrol. ¿Ok? Entonces, parte de ese tema, sí, te voy a comprar esa idea de hacer un conversatorio sobre el control, el descontrol y el no control y la espontaneidad. Nati. Sí, bueno, ya sé que estamos por finalizar, pero sí. Quería terminar compartiéndoles algo bien interesante, que es un enfoque que se llama terapia narrativa, y es que a veces en la vida nos encontramos frente a una historia de nuestras vidas, por ejemplo, una historia que habla de angustia, de que siempre estamos allí sumergidos en la angustia, frente a las circunstancias que se atraviesan, y es similar a cuando nos encontramos frente a un árbol, y todo lo que yo veo es un árbol y sé que estoy frente a un árbol, y allí nada más que hay solamente un árbol. Y resulta que cuando yo tomo el momento para retroceder y dar unos pasos atrás, me doy cuenta que hay otros árboles alrededor. Hay otras historias en mi vida que me hablan de situaciones donde mi respuesta no fue de angustia, no fue de querer tener el control de las circunstancias. Entonces, ¿por qué menciono esto? La importancia de ver que cada una de ustedes pueda ver otras historias en su vida donde pudieron fluir con las circunstancias, donde la angustia no fue ese árbol que estuviste allí, sino que te diste el tiempo de alejarte y poder aceptar que no tenías el control de las circunstancias. Y creo que de esas historias de tu vida vas a poder tomar tus recursos, tus propios recursos, tus propias habilidades, fortalezas, para poder hacer frente a otras circunstancias que quizás la angustia sea un poco más dominante. Vale. Así es. Maravilloso. Me encanta el ejercicio del árbol. Hay que materializar ese ejercicio del árbol. Sí, hay que... Sí. Hay que copiarlo. Yo pensé, cuando tú dijiste hecho hacia atrás, dije, claro, hay un bosque inmenso con un montón de experiencias y cosas. Claro, y así es nuestra vida, múltiples historias, y cada historia habla de diferentes situaciones, diferentes circunstancias, diferentes respuestas de cada una, diferentes aprendizajes, y tenemos en estas circunstancias, en los tiempos que vivimos, mirar esos otros árboles de nuestras vidas para poder hacer frente a esos que creemos que son más grandes. Vale, dice y Carmen. Eso yo Dice Carmen aquí, no solo mirar el momento, sino el contexto. Excelente, ciertamente. Es necesario mirar el contexto. Sí, y yo quería enlazar esa idea que acaba de explicar Natalia con el hecho, retomando las crisis, yo sé que tenemos que terminar, pero es que me vino a la cabeza, ¿no? Que una de las cosas que más me repiten en consulta los pacientes que presentan crisis de pánico es el miedo a descontrolarse, o sea, que al momento de la crisis de pánico se descontrolen, se vuelvan locos, o sea, literal, como me lo expresan, ¿no? No poder controlarse ellos, y lo que siempre les repito es, primero, que no se van a volver locos con una crisis de pánico, ni van a perder el control. Y la idea que acaba de explicar Natalia, es lo que voy a enlazar ahorita, es que ya tú has vivido esas crisis de pánico. O sea, generalmente cuando llegan a la consulta ya han atravesado crisis de pánico. Entonces, es lo mismo, echa hacia atrás, mira las experiencias que has tenido, las otras crisis de pánico, las has soportado, has salido de ellas sin un infarto, sin un paro respiratorio, que es lo que siempre piensan. O sea, las has podido sobrellevar. Y eso va a ser lo mismo si se vuelven a repetir. Evidentemente, no quieres que se repitan, en consulta te vamos a dar las herramientas, pero ya lo viviste, echa para atrás y mira tus experiencias, mira los demás árboles, ya la atravesaste y no pasó nada, pudiste salir adelante. Con eso ya me callo. Muy bien. Bueno, nada, vamos a despedir. Si quieren hacer algún aporte final, los participantes, las participantes que hemos tenido hoy aquí, pues abran sus micrófonos y nos vamos cerrando. Cualquier comentario, la invitación para el próximo martes,
que vamos a estar con el último tema de este ciclo, que es el estrés. Lo va a dirigir Natalia y Ginier y yo la vamos a acompañar. Eso por mi lado es lo último que quiero decir, agradecidísima de la presencia de las personas que han participado hoy, de sus preguntas, de sus comentarios, de que se hayan mantenido aquí con nosotros. Este estuvo más largo que el primero. Que se hayan mantenido aquí con nosotros conectados, pues es muy placentero para mí. Y bueno, abro los micrófonos si quieren hacer algún comentario para irnos despidiendo. Gracias, de verdad que yo súper agradecida. Todo lo tratado en este momento, pues creo que estoy pasando por todas las anteriores las tengo ahorita. Y bueno, tratando de agarrar lo que he aprendido, lo que sé, lo que disfruté en las terapias con ustedes allá y todo, para sobrellevar esto, pues. Así que bueno, muchas gracias. Vale. Gracias a ti. Bueno, yo estaba en un periodo, no levanté la mano, perdón. Vale. Dale. ¿Le doy? Sí. Perdón. No, bueno, yo estaba viviendo un proceso de angustia porque no tenía internet para poder conectarme, pero gracias a Dios me conecté y me pareció maravilloso la explicación, tomé apuntes como buen estudiante y bueno, la felicito. Nos vemos el próximo martes. Seguro. Gracias, Guillermo. ¿Alguien más? Kimberly, que le tiene un poco de miedo al micrófono y entonces escribió: gracias por todo, de verdad que me llevo muchísima información valiosa y que estoy segura que me ayudará a entender un montón lo que me pasa. Vale. Y Carmen también comenta: muchas gracias, excelente. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, nos despedimos. Gracias a estas dos maravillosas profesionales con las que tengo el honor de compartir este espacio. Creo que, bueno, estoy realmente complacida de haber podido materializar esto con ustedes dos. Realmente complacida. Ha sido una gran experiencia, gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Les mando un beso a las dos. Chao. Chao.